¿Recuerdan a Prince Naseem Hamed, aquel boxeador brillante, explosivo, con una arrogancia que lo hacía único y un talento que lo llevó a la cima del mundo? A sus 50 años, la vida de esta leyenda ha tomado un giro inesperado, muy alejado del glamour y las victorias que lo definieron. Lo que una vez fue una carrera meteórica y una fortuna inmensa, ahora parece haberse disuelto en una realidad que pocos podrían haber imaginado para un atleta de su calibre. Prepárense para descubrir por qué las cosas se han vuelto trágicas para Naseem Hamed, porque esta es una historia que va mucho más allá de los puños y los títulos, revelando la cruda verdad detrás de la caída de un ídolo. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble, pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Antes de la fama, Naseem Hamed era solo un chico flaco que crecía en una pequeña parte de Sheffield, Inglaterra. Nació el 12 de febrero de 1974 de padres inmigrantes yemeníes que habían llegado al Reino Unido persiguiendo el tipo de vida que solo podían soñar en su tierra natal. La familia Hamed vivía en una parte dura y obrera de Sheffield, donde el dinero escaseaba y las oportunidades eran raras. Era un lugar donde a personas como Naseem, sus 8 hermanos y sus padres les resultaba difícil sobrevivir, porque su apellido y acento eran todo lo que se necesitaba para que las probabilidades estuvieran en su contra. Desde temprana edad, Naseem supo lo que se sentía al sobresalir de la manera incorrecta. No encajaba del todo en el molde, y eso significaba que tenía que endurecerse más rápido que la mayoría. Las calles no fueron fáciles con él. Se enfrentó a la discriminación muchas más veces en sus primeros años. La lucha era constante, y la idea de pertenecer a menudo se sentía fuera de su alcance. Aún así, incluso de niño, sabía que encontraría su camino de una forma u otra. Su padre también vio esa chispa, pero también tuvo cuidado de medir los riesgos porque el mundo en el que vivían no siempre iba a ser justo, especialmente para un joven de color, y así necesitaba poner a Naseem en algo más que la escuela y la astucia callejera. Cuando Naseem cumplió 7 años, su padre tomó una decisión que cambiaría el curso de toda su vida. Lo introdujo en el boxeo, y así fue como Naseem entrenó en el gimnasio Wincobank. Inicialmente, la idea era enseñarle a Naseem a defenderse en caso de que lo necesitara. Sin embargo, lo que su padre no sabía era que esta decisión cambiaría el curso de la vida de su hijo para siempre de maneras que nunca soñaron. El gimnasio Wincobank estaba dirigido por Brendan Ingle, un entrenador conocido por hacer las cosas de manera un poco diferente. A Brendan no le importaban mucho las reglas. Creía que el boxeo era tanto sobre el ritmo y la personalidad como sobre los puños. No le interesaba convertir a los niños en máquinas. Todo lo que quería era formar a luchadores que pudieran pensar, moverse y superar a sus oponentes antes de lanzar un solo golpe. Para un chico como Naseem, era simplemente el ajuste perfecto. Era más pequeño que la mayoría de sus compañeros. Ni siquiera tenía el tipo de complexión que la gente veía y pensaba, luchador. Pero Brendan vio algo más profundo. Vio que Naseem tenía pies rápidos, reflejos más veloces y un instinto para el movimiento que no se podía aprender de los libros. Su interés en Naseem creció cuando vio a Naseem pelear contra 3 chicos blancos que lo estaban molestando. Y fue entonces cuando supo que Naseem era un luchador nato. Tenía habilidades que eran hábiles e impredecibles. Y lo interesante de él era que siempre estaba un paso por delante de sus oponentes. Día tras día, ese pequeño gimnasio se convirtió en su segundo hogar. Y bajo la guía de Brendan, algo increíble comenzó a tomar forma. Naseem no solo estaba aprendiendo a boxear, estaba aprendiendo a tomar el control del ring. No pasó mucho tiempo antes de que la gente en Sheffield comenzara a hablar del chico flaco con la gran sonrisa y las manos rápidas que no peleaba como nadie que hubieran visto. No era el más grande, y definitivamente no el más fuerte, pero había algo en él, algo que hacía imposible apartar la vista. Puede que fuera pequeño, pero el ring nunca había visto nada ni a nadie como él. Para cuando Naseem Hamed llegó a la adolescencia, estaba claro que el boxeo ya no era solo una forma de defensa o un pasatiempo para él. Había superado las filas amateur y quería más que trofeos y medallas. A los 18 años se hizo profesional oficialmente, firmando con Frank Warren en 1992. Ese mismo año hizo su debut contra Ricky Beard en Mansfield, que terminó rápidamente cuando Naseem lo noqueó en el segundo asalto. Unos meses después lo hizo de nuevo, y así, una pelea tras otra, su racha fue creciendo. Pero la pelea que realmente lo puso en el mapa llegó en 1994, cuando se enfrentó a Vincenzo Belcastro, un ex campeón mundial con experiencia y una mandíbula sólida. Estaba destinado a ser una prueba, pero Naseem lo hizo parecer un desequilibrio. Superó a Belcastro a lo largo de 12 asaltos para ganar el título europeo de peso gallo. Y de repente, los aficionados al boxeo de toda Gran Bretaña comenzaron a prestar atención al boxeador de 1,65 metros, no solo porque ganaba, sino por cómo ganaba. El estilo de Naseem era afilado, imprudente
y completamente impredecible. Mantenía las manos bajas, hacía slips defensivos salvajes y lanzaba golpes desde ángulos para los que la mayoría de los boxeadores ni siquiera entrenaban. Y, sin embargo, funcionaba. Nadie en la división de peso pluma peleaba como él, lo que lo convirtió en el contendiente número 1 de peso pluma, aunque en ese momento no había boxeado en ese peso. Luego vino el verdadero punto de inflexión en la carrera de Naseem en 1995, cuando desafió a Steve Robinson por el título de peso pluma de la OMB frente a una hostil multitud galesa. Robinson había ostentado el cinturón durante 2 años y era conocido por su dureza, pero a Naseem no le importó. Entró en la arena lleno de arrogancia y salió como campeón. Detuvo a Robinson en el 8º asalto, después de dominar casi cada minuto de la pelea. Esa noche lo cambió todo. Naseem ya no era solo un talento en ascenso. Era campeón mundial a los 21 años y el boxeador británico más joven en ganar un título mundial en ese peso. Y la leyenda del príncipe Naseem comenzó. A partir de ese momento, su carrera explotó. Cada pelea venía con una nueva entrada al ring, que a veces incluía bailes, o Naseem en una alfombra voladora, o incluso haciendo volteretas para entrar al ring con luces, láseres y máquinas de humo. Y no eran solo las entradas llamativas lo que tenía para mostrar. Lo respaldaba con sus rachas ganadoras. Entre 1995 y 2001, Naseem arrasó. Defendió su título de la OMB varias veces y añadió más cinturones en el camino, incluyendo las versiones de la FIB y el CMB. Derrotó a boxeadores como Manuel Medina, Wilfredo Vázquez, Paul Ingle e incluso Kevin Kelly. Lo que lo hacía diferente era la facilidad con la que hacía que grandes boxeadores parecieran ordinarios. Su juego de pies era suelto pero deliberado. Sus golpes salían de la nada. Podía lanzar un uppercut mientras se movía de lado o noquear a alguien con un solo gancho. Ni siquiera se cargaba para golpear. Ni siquiera los espectadores podían ver siempre venir los golpes, y mucho menos sus oponentes. Más allá de las cuerdas, era un sueño de marketing. Sus peleas atraían a un gran número de espectadores. Firmó contratos televisivos multimillonarios con Sky Sports en el Reino Unido y HBO en los Estados Unidos. A finales de la década de 1990, Naseem encabezaba carteleras en Las Vegas, codeándose con figuras como Don King y Oscar de la Hoya. Su rostro estaba en vallas publicitarias con su nombre en el pay-per-view. Su racha invicta subió a 36 peleas, 31 de esas victorias por nocaut. Ese tipo de poder en la división de peso pluma era casi inaudito. La gente comenzó a llamarlo el pegador más fuerte en 126 libras. Algunos decían que era el mejor boxeador británico desde Lennox Lewis. Otros pensaban que era el futuro del boxeo. Aún así, nadie podía negar una cosa. El príncipe Naseem Hamed era ahora uno de los nombres más grandes del deporte. Hizo que la división de peso pluma fuera emocionante, llamativa y digna de los titulares. Había cambiado el juego, pero cada corona pesa mucho, y el cuello y todo el cuerpo de Naseem pronto comenzarían a sentir el peso. Para el año 2000, el príncipe Naseem Hamed lo tenía todo. Era una atracción global del boxeo. Sus peleas llenaban estadios. Y lo mejor era que las marcas hacían cola para firmar acuerdos. Además, los fans no se cansaban de sus entrevistas, sus impresionantes entradas y sus salvajes finales dentro del ring. Ese verano, Hamed regresó al ring para enfrentarse a un prometedor joven contendiente estadounidense llamado Augie Sánchez. Terminó derrotando a Sánchez en un brutal knockout en el 4º asalto, con el boxeador estadounidense siendo sacado en camilla. Pero al final de ese año, algo había cambiado. Después de esa pelea, Naseem no regresó al ring durante el resto del año. En cambio, pasó meses alejado de la competición, lidiando con la política del boxeo, negociaciones de ida y vuelta y, según se informa, rechazando peleas que no cumplían con sus expectativas financieras. Incluso con eso, el perfil de Naseem era más fuerte que nunca. Trabajaba con las principales cadenas, aparecía en comerciales y vivía el estilo de vida que conllevaba ser uno de los atletas más exitosos de Gran Bretaña. Mientras los fans esperaban a su próximo oponente, algunos en el mundo del boxeo comenzaron a preguntarse si el largo parón afectaría su rendimiento. El deporte se movía rápido, y permanecer fuera del ring demasiado tiempo, especialmente en una división llena de contendientes hambrientos, era un riesgo. A finales de 2000, comenzaron las conversaciones para lo que muchos veían como la prueba más grande de Naseem hasta el momento, un enfrentamiento con el mexicano Marco Antonio Barrera. Barrera no era llamativo como Naseem, pero era respetado.
También era un excampeón de peso supergallo que acababa de subir a peso pluma y venía de una serie de sólidas actuaciones. Lo que hizo que este enfrentamiento fuera tan atractivo no fue solo el contraste de estilos, sino el hecho de que Barrera era visto como alguien lo suficientemente capaz como para no perder contra Naseem. Como un competidor de primer nivel, tranquilo, calculador y de rostro duro, Barrera era el contendiente definitivo de Naseem. La pelea se firmó para el 7 de abril de 2001 en Las Vegas, en el MGM Grand. Fue promocionada como una superpelea y obviamente Naseem era el favorito del público, no solo por las probabilidades, sino por su reputación. Muchos creían que Barrera no duraría más allá de los asaltos intermedios. Después de todo, nadie había llevado realmente a Naseem al límite antes. Pero lo que sucedió esa noche sorprendió a todos. Desde el principio, Barrera entró fuerte y controló su ritmo. Se mantuvo disciplinado, usó movimientos laterales y eligió sus golpes con cuidado. Los golpes de poder característicos de Naseem nunca encontraron su ritmo con Barrera, y eso fue una novedad. Se abalanzó, lanzó golpes amplios y a menudo falló. Barrera no se involucró imprudentemente. Se mantuvo esquivando golpes y contragolpeando los golpes de Naseem con precisión. En los últimos asaltos, Naseem estaba persiguiendo la pelea, pero Barrera nunca le dio la oportunidad de tomar el control. Después de 12 asaltos, la decisión fue clara. Barrera había ganado, y había ganado de manera convincente. Los jueces lo puntuaron unánimemente a favor de Barrera. Por primera vez en la carrera profesional de Naseem Hamed, perdió. Los fans en el Reino Unido quedaron atónitos, por decirlo menos. Los medios, una vez obsesionados con el carisma de Naseem, ahora se volvieron brutalmente críticos. Algunos lo llamaron un colapso táctico, mientras que otros culparon al largo parón o a sus crecientes distracciones fuera del ring. Muchos creyeron que había subestimado a Barrera, centrándose más en su imagen que en la preparación. Mientras todo esto ocurría, Naseem desapareció. Se esfumó del centro de atención así sin más, sin rueda de prensa, sin anuncio de revancha, sin explicación. Pasaron días, luego semanas, se convirtieron en meses desde que se apartó del ojo público. Luego, más tarde, surgieron rumores sobre su retiro. Algunos expertos dijeron que todavía estaba entrenando. Otros creían que había terminado para siempre. Cualquiera que fuera la verdad, Naseem no ofreció respuestas. No fue hasta mayo de 2002, más de un año después, que regresó al ring para la que sería su última pelea. Su oponente fue el español Manuel Calvo, y la pelea estaba destinada a ser un regreso, una oportunidad para reafirmar su dominio. Pero la actuación fue sosa. Naseem peleó con cuidado, casi pasivamente. La velocidad y la agudeza que una vez lo habían definido ya no estaban allí. De todos modos, ganó por decisión unánime. Pero la energía era tan floja que incluso la multitud lo sintió. Después de eso, Naseem se alejó del boxeo por completo. No hubo una gira de despedida, ni un intento de reconstruir su gloria. Con apenas 28 años, una de las figuras más cautivadoras del boxeo se retiró. Fue un final silencioso para una carrera que nunca antes había sido silenciosa. Si bien dejó un legado de destreza, poder y espectáculo, también dejó una larga lista de preguntas sin respuesta. Los fans esperaron un regreso. Pero lo que vino después estuvo lejos de ser un retorno a la gloria. Tras su retiro, el príncipe Naseem Hamed no concedió entrevistas para explicar la razón de abandonar el boxeo a una edad tan temprana. Por un tiempo, pareció que se había alejado en silencio, contento de vivir de la fortuna que había ganado en su corta pero explosiva carrera. Se mantuvo apartado, protegido del centro de atención, que una vez siguió cada uno de sus movimientos. Eso cambió un día de primavera, en mayo de 2005, cuando ocurrió un accidente automovilístico en una tranquila carretera rural cerca de Sheffield. Y, sorprendentemente, Naseem estuvo involucrado. Resultó que Naseem estaba al volante de su McLaren Mercedes SLR plateado de 325.000 libras esterlinas, uno de los coches de producción más rápidos del mundo en ese momento. Los testigos dirían más tarde que había estado conduciendo agresivamente, intentando adelantar a otro vehículo a alta velocidad en una curva ciega. Al hacerlo, golpeó otro coche conducido por Anthony Burgin, quien sufrió graves lesiones óseas y cerebrales, dejándolo incapacitado. Por otro lado, Naseem salió ileso del accidente. Pero lo que la gente no esperaba era que la figura pública huyera de la escena del accidente. Esa definitivamente no era una forma de volver a los titulares.
Esa terrible decisión volvió a la opinión pública de forma rápida e implacable en su contra. La policía inició una investigación y rastreó el incidente hasta Nasim en cuestión de horas. Lo que siguió fue un caso criminal que se desarrolló en los titulares de todo el Reino Unido. En la corte, la evidencia fue clara. Nasim había conducido imprudentemente, mostrando lo que el juez más tarde llamó una arrogancia asombrosa. Un año después, fue sentenciado a 15 meses de prisión por conducción peligrosa. Cumplió solo 16 semanas antes de ser liberado con un brazalete electrónico. Pero aún así, el daño ya estaba hecho. De la noche a la mañana, Nasim pasó de ser un ícono nacional a una historia de advertencia. Los medios, una vez obsesionados con él, ahora lo pintaban como una estrella caída, un hombre cegado por el ego y la prepotencia. Los fans que una vez habían coreado su nombre ahora le daban la espalda. Lo llamaron frío y egoísta por no pedir disculpas al hombre cuya vida casi se pierde. Y así, pasó de ser uno de los luchadores más comentados del deporte a alguien que apenas existía en él. Años después, ahora casi irreconocible a sus 50 años, no es nada de lo que solía ser. Y lo que lo reemplazó sorprendió a todos. Habían pasado años desde que alguien había visto a Nasim Hamed en el ojo público. Desde el accidente, no regresó al boxeo y se mantuvo fuera del radar hasta un fatídico día. Hace casi 20 años, Nasim fue visto en Windsor en un Corvette Stingray rojo, sonriendo y saludando mientras pasaba junto a los sorprendidos transeúntes. No era el regreso que los fans esperaban, no fue en un ring de boxeo o en una pantalla de televisión. Fue en el tráfico, nada menos, no lejos de la residencia de la reina. Príncipe Nasim estacionó frente a una casa georgiana de 1,2 millones de libras que, según se informa, estaba alquilando. El momento se volvió viral no por el coche o por el lugar donde estaba, sino por lo diferente que se veía. Nasim, quien una vez había dominado la división de peso pluma con un esbelto peso de 126 libras, ahora parecía totalmente diferente. Ahora, a sus 50 años, parece pesar más de 200 libras. Sus pómulos afilados habían desaparecido, reemplazados por una cara más llena y pesada. Su figura, antes esbelta, se había ensanchado drásticamente y no pasó desapercibido. Fans, reporteros y exentrenadores opinaron. Los foros deportivos se llenaron de preguntas sobre si estaba bien. Se mantuvo en silencio por un tiempo hasta que un día, casi 2 décadas después de su última pelea profesional, habló desde los escalones de esa casa adosada de Windsor. Un reportero del Daily Mail le preguntó cómo estaba, y Nasim no dudó. «Soy el más feliz que he sido en mi vida», dijo sonriendo. «Nunca he estado en un lugar mejor». Fue una respuesta que sorprendió a la gente. Probablemente pensaron que tendría remordimientos por dejar el boxeo abruptamente, sin ninguna explicación. Y mientras hablaba, no parecía su yo habitual. Normalmente habría tenido algún tipo de fanfarronería, pero esta vez fue diferente. Definitivamente no estaba presumiendo. Es decir, no había necesidad de venderse. Simplemente estaba tranquilo y reflexivo. Habló de su vida en Windsor, de cómo se había unido a una mezquita local y había encontrado la paz en su fe. «La gente aquí es hermosa», agregó, hablando con un sentido de calidez genuina. «Ojalá pudiera andar con una cámara. La cantidad de gente que me para y me habla». A pesar del peso extra y los años de silencio, todavía era reconocido, todavía recordado, y de él se hablaba, y eso le importaba. Y si bien su confianza no lo había abandonado por completo, ya que admitió que todavía era un poco engreído cuando se le preguntó, también añadió algo más al decir: «Ahora soy más humilde». Ese cambio fue difícil de ignorar. Había desaparecido la agresión, las bravuconadas y las exhibiciones que una vez llenaron los estadios. No habló de boxeo ese día, ni de sus oponentes pasados, ni de los títulos que solía ostentar. No lo necesitaba. Su presencia por sí sola recordaba a la gente quién era y en quién se había convertido. No había un equipo de prensa a su alrededor ni un séquito. Era solo un hombre en los escalones de su casa, con más peso, sí, pero quizás más ligero en otros aspectos. Pero incluso cuando su apariencia cambió, su legado siguió siendo tema de intenso debate. No se puede negar que el impacto de Nasim Hamed en el boxeo es innegable. Aportó espectacularidad a los pesos pluma. Atrajo a multitudes que nunca antes habían visto una pelea y dio a los niños de barrios difíciles un nuevo tipo de héroe. Luchadores como Amir Khan, Tyson Fury e incluso Conor McGregor han señalado a Nasim como inspiración. Y con una trayectoria tan destacada, fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2015, lo que lo convierte en un verdadero pionero. ¿Qué piensas sobre el estado actual de Nasim? Y hasta aquí esta increíble historia. Nos vemos en el siguiente vídeo.